¿Cómo están, señores? Realmente había acabado el seminario online, pero nosotros hemos hecho una extensión. Han venido mucha gente, le agradecemos. Vamos a leer la Biblia. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, desde el versículo 1, vamos a leer. Hechos 3:1, vamos a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le pidiesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta aquí hemos leído. Cuando realizamos una campaña como esta, estamos muy agradecidos. Cuando Dios ha hecho al hombre, ha hecho el corazón. En este corazón, cuando introduce el pensamiento oscuro, el hombre en sí por completo se hace oscuro. En este corazón, cuando pone un corazón resplandeciente, la gente se hace muy radiante. En este corazón, cuando introduce el corazón pecaminoso, por más bello que sea, se hace una persona pecaminosa. En este corazón, cuando se introduce el corazón en Jesucristo, sea con fuera, se convierte en Jesucristo. Hace tiempo atrás había ocurrido. Yo recibí una carta. Pastor, yo durante 16 años he vivido en la cárcel. Y al comienzo yo había ahora recibido la pena homicida. Por homicida entonces tuve pena de muerte, pero luego ahora me he liberado de la pena de muerte. Durante 16 años él vivió en la cárcel y ahora era hora de salir de la cárcel. Me había escrito la carta: Pastor, si yo voy junto a usted, ¿usted me llegaría a aceptar? Yo le dije para que venga. Él, después de 16 años, cuando salió de la cárcel, él en realidad quería ir a buscar a su padre, pero no fue junto al padre, sino que vino junto a mí. Esto trata así, les cuento. Esta persona recibió la pena de muerte y luego de que fue cadena perpetua, esta persona, estando dentro de la cárcel, no había nadie que le gane a él. Dentro de la cárcel, varias veces secuestró al guardia. ¿Cómo puede secuestrar al guardia? Yo le pregunté. Dice que cuando uno intenta, cuanto fuese, lo puede hacer.
Era muy yo curioso. Entonces le pregunté, cuéntame, aunque sea una cosa, ¿cómo lo has hecho? Dice que en la habitación en donde tenían el sistema de calefacción, él cumplía el papel de preparar fuego y dice que un metal largo él metió dentro del fuego de calefacción y no sé qué pensó. Este metal quedó rojo, rojo y lo calentó y cuando la punta de esa barra quedó rojo, había justamente un agujero en la pared de cemento y cuando metió la vara y comenzó a torcer 10 centímetros aproximadamente, la vara se rompió. Entonces eso él lo había puesto bajo tierra sin que nadie se dé cuenta. Y las veces que él ahora iba preparando el fuego, iba para afilar aquel metal. Él afilaba en la roca y pasando un mes se convirtió en un cuchillo muy filoso. Este hombre tenía el cuchillo en el bolsillo, pasaba en el pasillo, se encontró con un guardia que él odiaba y él le abrazó el hombro y le dijo, el guardia le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con el cuchillo y la punta del cuchillo lo puso en el cuello el guardia. ¿Sabes? No quiero. Tú eres guardia. Tú ya te has sobrepasado conmigo. Yo aquí. No me gusta este lugar. Yo quiero ir a otro mundo. Pero estoy aburrido para ir solo. Vamos juntos. El guardia empezó a temblar, temblar, temblar. Había una habitación vacía del guardia. Dentro entró y le había hecho sentar, estaba arrodillado y había sujetado el cuchillo y gritó, ¡que venga el encargado de la prisión, que venga el ministro de la justicia! Entonces voy a abrir la puerta. Escándalo en la prisión. Ese guardia estaba de hecho que moriría. Este hombre decía, con que muera una vez todo acaba, ¿qué tanto? El hombre muere una vez, no muere dos veces. ¡Ey! Ven, dile que venga. Y en la cárcel no había manera para salvar a ese guardia. En la prisión, toda la noche ellos iban estudiando el caso y a la madrugada, era temprano, a las 3 de la madrugada, se reunieron 30 hombres y con una gran columna que han cargado en sus hombros. Y ellos perforaron con la columna la habitación donde estaban las personas. Se derrumbó la pared y los dos hombres ahora quedaron bajo la pared. Aunque se han lastimado un poquito, pudieron salvar su vida. Ya desde aquel momento nadie intervenía a este hombre. En realidad, ay, qué aburrido me siento en esta cárcel. Un día hubo un rumor en la cárcel que dentro de la cárcel vino un hombre que no tenía pecado. ¿Quién era? Y se dio cuenta que era el hombre, su compañero, que estaba al lado de él. Comúnmente sentía que su compañero era raro. Tú no tienes pecado, pero ¿para qué has venido a la cárcel? ¿Sabes qué? Yo tuve mucho pecado, pero he sido lavado completamente de mi pecado. ¿Cómo has sido lavado? Creyendo en Jesucristo en pecado, ha sido lavado por completo. Esta persona, nadie podía ganarle a él y era una persona temible dentro de la cárcel. Y habiendo oído esa palabra al compañero, le había llegado un gran impacto a él.
A ver, había familias sacrificadas, parientes de ese hombre que él había matado y que habían sufrido por su culpa. Él se puso a pensar y sentía mucho tormento, pero no había más manera, camino, y siempre gritaba diciendo: con que yo muera acaba todo. El hombre muere una vez, no muere dos veces. Sí, no tengo miedo. Y dentro de la cárcel él se comportaba así. Pero a veces él también decía: yo también quiero despojarme de este pecado. Yo también quisiera lavar este pecado. Pero ¿cómo? No conocía la manera de cómo hacerlo. Pero el amigo, compañero que estaba dentro de la cárcel, decía que fue lavado del pecado. De repente, sentía una locura. Yo también quiero lavar mi pecado. Estoy ya fastidiado por este pecado. Quisiera despojarme de este pecado. Yo también quisiera despojarme, liberarme de este pecado. Y le preguntó: ¿cómo obtuviste tu perdón del pecado? Y así le iba explicando. Nunca había ido ni a la puerta de la iglesia, ni había visto la tapa de una Biblia. De que decía algo, pero parecía que entendía, pero no entendía al final. A ver, cuéntame otra vez. De nuevo le explicaba el compañero, pero realmente no conocía acerca de la vida de fe, no conocía acerca de Jesucristo. Entonces, cuando el compañero le iba contando, para nada llegaba a entender. Ahora esta persona, claramente obteniendo el perdón del pecado, estaba feliz y dijo que había quedado limpio, estaba feliz y estando dentro de la cárcel parecía muy feliz. Sin embargo, por el pecado, con que yo muera una vez, todo acaba. El hombre muere una vez, no muere dos veces. Y él así estaba con toda la convicción, pero parecía que iba a enloquecer. Yo también quisiera obtener el perdón del pecado, pero por más que le iba explicando, no podía entender ni siquiera una palabra. Por lo cual, dice que nunca él había sentido esa sed. Yo también quisiera despojarme de este pecado. ¿Cómo es que, ojalá solamente el pecado quisiera despojarme creyendo en Jesucristo? A ver, compañero, explícame un poquito más, por favor. Por más que detalladamente le iba hablando, no entendía qué es lo que le trataba de decir. Parecía que iba a enloquecer. Ay, yo no importa que muera ahora, pero quisiera lavar mi pecado antes de morir. Este hombre trataba y no lo lograba. Ay, ¿cómo es que no entiendes tanto? Es el colmo. Y él sacó un libro, ese libro que dice: yo me despojé de esta manera del pecado. Empezó a leer y él llegaba a entender. Desde la tarde empezó a leer la Biblia. Pasaba, entraba el sol y la noche se hacía profunda. Todos iban durmiendo uno a uno. Él leyó: aquí. El pecado se lava. Él iba leyendo y leyendo. Y leyó largo tiempo. Pero había un punto que no lograba entender. ¿Qué trata de decir? ¿Qué trata de decir? Por más que trataba de entender, no lo lograba. A ver, discúlpame. Ay, tengo sueño. Por favor, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Sí, mañana. No, perdón, ahora, sí, ahora. Eso. Quiere decir así. Ya, le llegó a entender cuando le explicó. Ya, está bien. Duerme.
Eso ocurrió 2, 3 veces a la noche. Uno a uno la palabra iba entrando en él y realmente ya su corazón fue cautivado por el libro. Pero y ya iba saliendo el sol a lo lejos. Era maravilloso. Mediante la sangre de Jesucristo, todo pecado de su corazón se había lavado. ¡Wow! Yo obtuve el perdón del pecado. Yo obtuve el perdón del pecado. Parecía un loco. Se reía, lloraba. Y entonces ese momento, ya faltaba 3 meses para salir de la cárcel. Le llamó a su padre y había escrito una carta. Padre, tal mes, tal fecha, yo salgo de la cárcel. También escribió la carta a los amigos. Bueno, en tal fecha, tal día, voy a salir, vamos a encontrarnos. Y él se detuvo a pensar. La persona que había venido a la cárcel, 10, 15 años. Bueno, no podía cometer pecado dentro de la cárcel, entonces él nunca cometió pecado, porque obtuvo el perdón del pecado y gente que decía que se lavó el pecado, salían y todos de nuevo volvían. Él también sí salía, iba a saludar, se imaginaba que saludaría a su padre y que se encontraría con los amigos y que tomaría un trago y que de nuevo regresaría a la cárcel. Dentro de la cárcel, las personas más buenas, existen 3. Esta persona es el líder cristiano, el líder católico, el líder budista. Estas personas, casi como un ángel, son buenos. Todos dicen que se han lavado la mano, pero todos de nuevo regresan. Y él también durante 16 años, él estuvo en la cárcel y sale después de 16 años de la cárcel. Y él se imaginaba que hacía un gran saludo ante el Padre. Y estando así, tomando un trago con los amigos, sin lugar a duda, él de nuevo regresaría a la cárcel. Esta cárcel, Dios mío, estoy ya tan fastidiado, quisiera dejar de venir, pero casi la mayoría, casi todos regresaban de nuevo. Señores, él dijo que sin lugar a duda él también viviría toda su vida dentro de la cárcel. ¿Qué debo hacer? Él, que llegó a sentir que con su fuerza él no podía dejar de venir a la cárcel. Alguien debía ayudar a él. Él, yendo a la iglesia, no sabía nada. No fue a la iglesia entonces. Él se acordó que leyó el libro, entonces me envió una carta a mí, escribiéndome la carta. Pastor, he vivido 16 años en la cárcel. Tal mes, tal fecha salgo de la cárcel. Cuando salga de la cárcel, ¿usted, pastor, me aceptaría? Yo le dije que venga. Vino a nuestra iglesia. No se encontró ni con el padre, ni con los amigos, con nadie. Había una habitación vacía en la iglesia y yo le di. Simplemente le dije para que se quede allí. Este hombre, saliendo de la cárcel, estuvo 1 año dentro de la cárcel. En la iglesia, perdón. Él estuvo durante 1 año en mi iglesia y estaba tan feliz. Cuando se levantaba a la mañana, había tantos baños en la iglesia. Y él limpiaba con el jabón todo el baño y él hacía toda la limpieza de la iglesia. Y todo aquello él hacía. Pero era tan feliz. Mira, pasó 1 mes, todavía no he vuelto a la cárcel.
Pasó 3 meses. Sí, no me fui a la cárcel. Yo debía de ir a la cárcel. Pasó 6 meses, pero no he vuelto a la cárcel. Pasó un año, no me fui a la cárcel. Mientras que hemos estado en la iglesia, él estando en la iglesia, durante un año él era muy feliz. En realidad, era un joven precioso. Pasó un año y le dije para que entre al seminario de la iglesia. Él, terminando el seminario, se convirtió en un pastor. Y se encontró una señorita bella, yo le presenté a ella y se casaron. Él estaba muy, muy feliz. Él ahora, ¿qué está haciendo? ¿En qué se dedica? Él fue a Kenia y fue a la cárcel, se encontró con el director de la cárcel. Yo quisiera enseñar la Biblia a los criminales de la cárcel. En Kenia, cuando él fue para dar la charla, era completamente distinto. Señores, por favor, no se determinen en no volver a la cárcel al momento que salen de aquí. Es absurdo. De ninguna manera, mediante su fuerza, no lo lograrán. Yo bien sé eso. Él era un criminal a la cárcel, entonces todos lo sentían como una realidad. Comúnmente cuando los pastores van para dar la charla, la mayoría se recuestan y duermen. Pero él durante 2, 3, 4 horas da la charla y todos tienen el ojo brillante, escuchan muy bien. Por lo cual él que dijo, él había hecho un seminario dentro de la cárcel y ellos habían visto cómo los criminales iban cambiando, obteniendo el perdón del pecado. En la cárcel parecía un mago. Todos los que se encontraban con él cambiaban. Y allí, en la cárcel, había hombres que habían recibido pena perpetua dentro de la cárcel. Toda su vida tenía que estar en la cárcel, no podía salir afuera él. Y él, para que obtenga el perdón del pecado, le enseñaba. Y ellos cuando iban cambiando, y le había hecho imposición de mano y se convirtieron en pastores. Y los que tenían pena de muerte, ya que eran pastores dentro de la prisión, ahora los criminales que recién llegan tienen mucho miedo ante los criminales de la pena de muerte y cambiaban. Hacían la graduación del seminario y realmente era maravilloso. En Kenia, ya en casi todas las mayoría de las iglesias, así se había hecho seminarios en las cárceles. En todas las cárceles van los misioneros de la Misión Buenas Nuevas para dar charlas de la palabra. Y en casi todas las cárceles de Kenia, él ha creado seminarios. Hace poco el presidente vino, habló con el pastor de Kenia y estuvo contentísimo. Por lo cual, Tanzania, países que le rodeaban, empezaron esto. Para erigir este seminario. Erigiendo este seminario cambió el ambiente, el aire de la cárcel y ha desaparecido casi todos los criminales. Todo cambió. Todos los que salen de esa cárcel salen transformados. En el periodo de Kenia esto había aparecido como noticias y todos se peleaban para llamar a él, para hacer seminarios dentro de la cárcel. Señores, el creer en Jesucristo no es orar la Biblia, tener servicio. Claro, podemos decir que eso es una parte. Sin embargo,
Ahora, la vida de fe mientras que lo va llevando y si van descubriendo al Señor Jesús, al comienzo lo que uno llega a sentir, Jesucristo y yo somos muy distintos. Por lo cual, lo que yo tengo, la razón por la cual yo cometo pecado es por el pensamiento que se encuentra dentro de mí, es por eso que cometo pecado. Yo dije en la clase pasada por qué cometió pecado la mujer que cometió adulterio. Mucha gente dice que el corazón lujurioso lleva al adulterio. No es así. El corazón lujurioso, no hay nadie que no tenga ese corazón lujurioso. El corazón lujurioso, no nadie, no es que todos adulteran porque tienen el corazón lujurioso, sino que en el periodo de Jesús, la gente, ya que cuando era atrapado en el acto mismo era apedreado, no es que le surge el corazón lujurioso y que eso le lleva al adulterio. ¿Quién es el que adultera? Las personas que se confían a sí mismo adulteran. Yo, si adultero así, no me va a atrapar. Yo, si lo hago así, no va a estar tan mal. La mujer que cometió adulterio fue atrapada en medio de adulterio. ¿Por qué? Porque ella adulteró. La mujer que ha cometido adulterio en medio de adulterio puede recibir, realmente puede ser apedreada. Pero ella sabiendo que sería apedreada, ella adulteró, sí. No, es solamente una cosa. Yo si lo hago así, nadie se dará cuenta. No me van a pillar. Sí. Y todas las personas que confían en sí mismos, todos adulteran. Luego está de hecho que muera apedreada. Sin embargo, señores, yo largo tiempo he llevado la vida de creencia. Sin embargo, el Señor Jesucristo, antes de que yo me encuentre con Él, yo, todo pensamiento que he tenido, todo resultado, entendí que yo había fracasado en todo. A los 19 años, yo me miré a mí mismo. Era sucio, tan malo. En realidad, tan malo era yo. Con forma de pensamiento, yo no podía menos que fracasar. Y luego yo me encontré con el Señor Jesús. Y encontrándome con el Señor Jesús, mi pensamiento, cuanto más yo iba leyendo la Biblia, veía que mi pensamiento era distinto a la palabra de Dios. Yo hablé acerca de la mujer que ha cometido adulterio la vez pasada. La mujer que ha cometido adulterio fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Ella, por más que adulteraba, pensaba que no le iban a atrapar si lo hacía así y hacía adulterio. Jesucristo, ¿qué corazón tenía? Jesucristo, los fariseos y escribas le preguntaron, Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice, apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿usted qué diría? El Señor Jesús escribía bajo la tierra y, levantándose, dijo, entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero a apedrear a ella. Y se asustó en gran manera. Yo viví dentro del límite de mi pensamiento. Solamente viví confiando en mi pensamiento. El resultado de mi pensamiento es morir siendo apedreada. Pero, ¿cómo es que ese hombre tiene aquel corazón? Y a todas las personas que querían arrojarme la piedra, Él los echó y me ha rescatado a mí. Porque yo no he podido tener aquel corazón. Yo también quisiera tener aquel corazón que Él menciona. El corazón de la mujer de tal manera cambiaba. Yo fui así. Yo era tan malo, tan vil. Yo entendí que si iba conforme a mi pensamiento iba a fracasar. Con toda convicción he creído eso. Hasta que el momento
todo lo que yo decía que iba a hacer, todo terminó a un fracaso. Era todo sucio, era malo, era engañoso. Y yo descansé. Y luego encontrándome con el Señor Jesús, y yo ya me aborrecía a mí mismo, y mirando la voz del Señor Jesucristo podía ver el corazón de Jesucristo, y yo deseché todo mi pensamiento aquel día. Este pensamiento que surgía en mí, si yo lo seguía, yo iba a fracasar. Y yo dejé mi pensamiento y el corazón de Jesucristo entró a mi corazón. Sin lugar a duda, había cometido pecado, era pecador. No es que cometí pecado en una o en dos ocasiones. Realmente había cometido mucho pecado. Era malo, era tan sucio. Yo también quería ser un hombre limpio. Yo también quería ser un hombre cariñoso cuando otros me vean. Yo también quería ser un hombre que diga cosas honestas. Pero mi corazón original no era así. Mi corazón original era tan vil. Mi corazón era tan sucio. Yo era, pero tan engañoso. Con solo abrir la boca siempre salía mentiras. Entonces yo dejé mi pensamiento y la palabra de Jesucristo. Ahora me determiné en aceptarlo, únicamente eso. Y realmente yo era pecador conforme al pensamiento. Había robado mucho, había mentido mucho, había peleado mucho. Sin embargo, la Biblia que dice, el Señor Jesús me dice mirándome, justo. No, ¿cómo yo voy a ser justo? No, yo soy sucio, yo soy malo. Sin embargo, el Señor Jesús sí me dice, justo a mí, es correcto de que yo soy justo. El Señor Jesús sí me dice, santo a mí, es correcto de que yo soy santo. Hoy en día muchos cristianos, por más que Jesús le dice justo, ellos dicen, yo soy pecador. En la cruz murió por nuestro pecado. No, no, yo soy pecador. Es algo muy simple. Confían en su pensamiento. Yo cometí mucho pecado, soy sucio, yo soy un hombre tan sucio. Yo también quisiera ser limpio. Yo claramente, en mi pensamiento, yo era un hombre sucio. Pero el Señor Jesús, mirándome, me dice justo a mí. En Romanos 4:25 dice, Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y resucitado por nuestra justificación. El Señor Jesucristo mirándonos, a mí me dice justo. En Romanos 3:23 dice, por la redención en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios me dice justo a mí. El juez es el que conoce mejor, no es que yo lo conozco mejor. Yo sin lugar a duda era pecador y la palabra de Dios, que es juez, me dice a mí que yo soy justo. ¿Por qué? Porque Cristo me ha redimido a mí. Porque Cristo ha lavado todo mi pecado. Nuestra vida de creencia puede que sea teórica, pero el Señor Jesucristo no es un ser teórico.
en realidad perdonó nuestro pecado y nos dice justos. No, yo soy pecador. No, yo soy pecador. Yo así dije. Pero podía vencer a todos, pero la palabra de Dios que estaba dentro de la Biblia, yo no le podía ganar. Mi pensamiento, dentro mío salía el pensamiento de que yo era pecador. Y realmente era correcto que yo era pecador, había hecho lo malo, era tan sucio, pero Dios me dice justo a mí. El Señor Jesús me dice justo a mí. Señores, ¿cómo voy a ganarle al Señor Jesús? Y yo un día me doblegué delante del Señor. Señor, tengo mucho pecado, pero, Señor, si usted me dice justo a mí, yo soy justo. Yo no es que no cometí pecado, sino que creí a Jesucristo que me dice justo. Y mi pensamiento que decía que yo era pecador, todo lo había desechado. Y desde aquel momento, leyendo la Biblia, dentro mío, todo pensamiento que yo tenía lo había desechado. Y la palabra de Jesucristo, uno a uno lo iba aceptando. Pero ¿cuál era el problema? Yo, de nuevo, ahora sí cometía el error. Claro, después de ello, casi no he mentido. Pero, sin querer, a veces también ha habido ocasiones que yo mentía. Y en realidad, era incomparable a como era antes. Así había yo cambiado. A veces yo conforme a la carne iba y entristecía a Jesús. Pero, ¿cuál era la cuestión? Aquel momento yo pensaba que yo era pecador, sin embargo, en la Biblia Jesús me dice que yo soy justo. Claro, por esto continuamente yo he leído la Biblia, sin embargo, el Señor Jesús, la muerte de Jesús aparece en el libro de Levítico, en la parte de Jesucristo. Jesucristo nos habla acerca de la eterna redención. En Hebreos 9:11, cuando vemos y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo esto millones de veces, billones de veces es compartido esto. Por más tonto que sea, yo memorizo todo esto por eso. Ahora tengo edad. Realmente yo pierdo fácilmente la memoria y me suelo olvidar. Pero son palabras que parecen una joya. Dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese templo que está en el cielo y es eterno. Todo es eterno. Allí todo mi pecado siendo perdonado, eternamente lo ha perdonado. Y conforme a esa voluntad nosotros hemos sido ahora perfeccionados. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Cada sacerdote entrega el sacrificio todos los días. Este sacrificio no puede quitar los pecados, sea cuando fuere, únicamente Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio, y había esperado que sus enemigos estén a los estrados de sus pies.
y los que habían sido santificados mediante una ofrenda, Él los sacrificó para siempre. Nos atestigua a nosotros, dice, esto será el pacto que haré con ellos. En realidad, señores, cada una de aquellas palabras que nosotros vamos oyendo, en realidad es maravilloso. Esto, como hemos compartido la vez pasada, Jeremías 31, 31, 34, lo que hemos hablado la vez pasada, en 31, 30 31, 32, 33, 34, Hebreos 10, de nuevo lo ha aplicado. Y dice, yo Jehová, dice, yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y guiaré a ellos y no serán como antes, yo seré un marido para ellos. Dios a nosotros un nuevo pacto dice que nos va a dar. La ley, cuando nosotros cumplíamos, recibíamos la bendición, y si no, era maldición. En medio de nosotros no. Ahora, todos los que desobedecían, aunque sea una ley, debía recibir la maldición. Nosotros que habíamos desobedecido la ley para rescatarnos, un nuevo pacto Dios había erigido. Y yo pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Dios dentro de mi corazón, la ley de Jesucristo lo había escrito. Sea quien fuera, ahora nadie dirá conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño al más grande. Yo perdonaré la maldad de ellos y para siempre no me acordaré de sus pecados. Así ha dicho Jehová. Ahora, por el pecado, mi corazón estaba lleno y dentro de aquel corazón lleno por el pecado, la palabra de Dios entró dentro mío. Y Dios me dice justo a mí. Dios a mí me dice santo. Dios ahora me dice que no me condena. El pensamiento que yo tengo, ese mundo pensamiento que yo tengo, y el mundo pensamiento que Jesucristo tiene era muy distinto. La mujer que ha cometido adulterio, cuando se fijó, ¿cómo es que puede hablar de tal manera? Yo fui atrapada en medio de adulterio, no tengo manera para sobrevivir. Ella, ese hombre, tenía una sabiduría que nadie podía imaginarse. En realidad, era muy sabio. Todos tenían la piedra en la mano para apedrear a la mujer que ha cometido adulterio. El Señor Jesús empezó a escribir en la tierra. ¿Ustedes saben por qué él escribía? En Jeremías 31, 31 dice que erigió un nuevo pacto. El primer pacto con el dedo de Dios lo había escrito en la tabla de la piedra. El segundo pacto, Dios lo había escrito en la tabla del corazón. Cuando se refiere al hombre, se refiere a la tierra. El primer mandamiento, cuando obedecía, recibía la bendición, y cuando no, la maldición. Esta mujer tenía que recibir la maldición. La segunda ley, ¿qué es lo que dice? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Ahora, el castigo. Ahora, el pacto nuevo no es que nosotros debemos hacer algo. Dice, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios a nosotros dice que nos perdona el pecado. Dios dice que no se acuerda nuestro pecado. Entonces,
Mi pensamiento y la palabra de Dios es totalmente contrario. Yo, en el año 1962, dentro mío, todo pensamiento lo deseché y luego la palabra de Jesucristo, aceptándolo en mí como dueño de mi corazón, ahora lo he aceptado. Realmente es mi oído, mi nariz, mi rostro, mi mano. Sin embargo, claramente es ocupar este hombre tan sucio. Desde aquel momento ya no he confiado en mi pensamiento. Hasta ahora también, muchas veces mi pensamiento sale de mí y yo rechazo, no confío. Yo confío en la palabra de Jesús y el Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo que me da a mí, yo lo acepto. Señores, el hombre, cuando cambia el corazón, toda la vida cambia. Yo, todo mi corazón desechando, después de que acepté el corazón de Jesucristo, desde aquel momento, Jesucristo con poder, estando vivo, trabaja. Cuando nos ponemos a pensar, tanta gracia hallamos, estamos muy agradecidos. Ahora la mujer que ha cometido adulterio, cuando ella se fija, ella pensaba que no sería atrapada si lo hacía así, pero eso era el confiar en su capacidad, sí, en su habilidad. Yo si adultero así nadie me va a atrapar, pero ella fue atrapada. Ella pensó que si yo adultero así, yo no voy a ser atrapada. Es decir, ella entendió cuán errada estaba. Confió simplemente en su pensamiento. Yo confié en mi pensamiento, sabiduría, el resultado de haber creído en pensamiento. Yo no puedo menos que morir apedreada. Y en ese momento, la mujer que cometió adulterio se encuentra con el Señor Jesús. Y la palabra que sale de la boca del Señor Jesús era incomparable hasta tal punto, era una palabra de sabiduría. Claramente debía morir apedreada, sin embargo, una sola palabra por completo, aquella piedra lo echó hacia la tierra. Y todas las personas, sí, que le trataban de matar, todos ahora fueron desechados. Ellos querían jalarle el cabello, mujer sucia, ¡psh! Y así le iba escupiendo y le chutaban con el pie y le empujaban. Y aquellas personas que actuaron así, odiaba, decía que aborrecía a la mujer. Estas personas, por una sola palabra, Jesús, con vergüenza, todos se habían marchado. ¿Por qué yo no he llegado a tener aquella sabiduría? Si hubiese vivido en medio de esa sabiduría, yo no iba a cometer adulterio. Yo, aquella sabiduría, si lo hubiese aceptado en mi corazón, por más que ocurra esto, no iba a ser problema. Esta mujer, por primera vez, miró la sabiduría del Señor Jesús y se asombró. Aquella sabiduría era tan precioso, era tan bello, era tan santo. Aquella sabiduría cuando ella era apedreada y cuando se rompa su ser, cuando se destroce por completo su ser y se rompa toda la cabeza y cuando se rompa todo su brazo y cuando se explote su rostro, así debía ser, pero una sola sabiduría del Señor Jesús había hecho que toda la gente se regrese. Y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban a ti? ¿No hay nadie que te condene? Ella comenzó a alzar la cabeza. No había nadie. Señor, no hay.
Jesús dijo, ni yo te condeno, le dijo. Ve, no peques más. Una sola palabra del Señor Jesús parecía una canción. Ahora estaba ya todo resuelto. Se ganó el corazón de ella por completo. Había derretido el corazón de todas aquellas personas que querían arrojar la piedra, y dejando la piedra todos se escaparon. Ella volviendo a la casa, su corazón sentía un gran ardor, era conmovida y realmente la gente quería matarme apedreándome. Sí, ellos sí me patearon, me insultaron. Sí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué razón? ¿Por qué me ama a mí, Señor? Y todas las personas me consideran sucia a mí. Pero ese amor de amarme a mí y esa sabiduría de vivir por mí. ¿Y por qué esa sabiduría? ¿Por qué esta mujer, en comparación a aquella sabiduría, era tan corrupta? Ella vivía pensando que era tan sobresaliente su ser. Ahora en el corazón de esta mujer se llenó por el Señor Jesús. Y ella yendo a la casa, en su corazón, ella pintaba el rostro de Jesús. Porque ama a un ser como yo. Por más que yo muera apedreada, no tengo tanto valor. A un hombre, a una persona tan sucia como yo, ¿por qué ha amado? ¿Por qué me ha dejado viva a mí? ¿Y por qué? Yo no sirvo para nada, pero ¿por qué me ha hecho vivir? Yo debía morir. ¿Ama a un hombre como yo también? Y en el corazón de la mujer que había cometido adulterio, aparte del pensamiento del Señor Jesús, no podía poner nada en su corazón. Yendo a la casa, paso a paso, se imaginó en el Señor Jesús y abriendo la puerta a la habitación. Gracias a Jesucristo estoy volviendo a entrar a esta habitación. Sí, ahora caminando mucho, y ella, su cuerpo cansado, podía recostarlo en la almohada y vivir tranquila, dormir tranquila. Agradecía, volvía a agradecer y agradecer de nuevo. Yo dije la vez pasada, la mujer que cometió adulterio, ella es el pronombre de todos nosotros. Eso quiere decir que lo que de ella se habla en la historia es mi historia. Realmente somos sucios, deberíamos de haber ido al infierno eterno. Somos tan vil, pero Jesucristo que salvó a aquella mujer, Jesucristo que salvó al ladrón en la cruz, Jesucristo que había prometido el paraíso al ladrón, a mí también me reviste de ese amor. En la Biblia, las veces que yo leo el corazón de Jesús, cada versículo realmente me llega y me conmueve tanto mi corazón. Leo, vuelvo a leer y leer la Biblia. Pero es una palabra que parece realmente, es la misma palabra, pero no puedo encontrarlo en ninguna otra parte. Tanto calor tiene y tanto ama a este hombre tan sucio. Yo, leyendo y volviendo a leer el corazón de Jesús, y aquel corazón de Jesús, y ese corazón mío que yo tenía hasta los 19 años, era muy distinto. Jesús era tan santo, Jesús era tan puro, tenía amor y era muy sabio. Pero yo era tan necio, tan tonto, era engañoso, era malo. Yo me aborrecía a mí mismo y sentía amor por el Señor Jesús.
Desde aquel día en mi corazón, Jesucristo se posicionó en mí. Yo bien sé, miles de pensamientos surgen en mí. Este es el pensamiento que sale de mi carne. Este es el pensamiento que Satanás me da. Cuanto más vamos leyendo la Biblia, el corazón de Jesucristo llegando a descubrir, sintiendo la amplitud, el color del corazón. Siento ese calor que se encuentra en el corazón de Jesús. Veo la sabiduría del corazón de Jesús. Yo veo la paz de su corazón. Yo veo el amor en su corazón. Ese amor, aquella gracia, ese calor, esa santidad va cambiando mi corazón. Hasta ahora, ese corazón sucio que tuve hasta ahora, ese corazón orgulloso que tuve hasta ahora, ese corazón malo que tuve hasta ahora, realmente yo tan engañoso, ese corazón tan sucio, yo no quiero seguir ese corazón malo. Yo no quiero vivir de tal manera de nuevo. Sí, yo quiero despojarme ya de eso. Y yo quiero aceptar el corazón de Jesús. En mi corazón, el Señor Jesús empezó a entrar y empezó a trabajar. La paz que yo no tenía llegó en mí. Y el gozo que nunca había tenido llegó en mí. Yo estaba muy agradecido. 2015. Mi padre había fallecido. Mi padre, antes de fallecer, yo le anuncié el Evangelio a él. Yo estoy tan agradecido ante Dios. En aquel entonces yo vivía en Daegu. En el 2015 había una iglesia pequeñita y no habíamos ni tenido una habitación justa para que mi padre esté allí. Y preparamos una habitación para que mi padre esté allí. Y luego, en esta habitación, nosotros estábamos. Y luego nació Jungkook, nació Eunsu, y era el periodo en que Jungkook nació. Mi padre ahora le quería mucho a su nieto Jungkook. Mi padre siempre le decía Jungkook, le daba el beso. Y tanto le amaba, parecía un sueño. Mi padre, unos días antes de fallecer, había oído el Evangelio de Jesús fuertemente. Él realmente se opuso. Pero un día mi padre me llamó y junto con mi esposa yo entré a la habitación de mi padre. Él realmente estaba acostado y luego se levantó y su úlcera estomacal realmente era serio y él iba vomitando sangre. Yo me asusté mucho y realmente todos no dudamos y dijimos que era el último momento de mi padre, mi esposa, yo pensamos lo mismo. Y mi padre también aquel entonces pensaba así. Yo le dije, padre, yo le limpié toda la sangre y él se volvió a acostar en el lugar y le dije, padre, en caso que usted, digamos que usted sale de este mundo y usted fallece, queremos oír a que sea su voz, por lo cual trajimos una grabadora para grabar su voz. Mi padre
lo que quería decir, si nos decía, yo grabando ahora, quisiera oír su voz las veces que me acuerdo de usted. Mi padre durante 1 hora había dejado un testamento. Y por último dijo, cuando yo me muera, en el monte allí de atrás, al lado de la sepultura de tu madre, me tienen que sepultar a mí. El que me va a cambiar la ropa cuando yo muera, el señor Kim de ese pueblo de la escuelita, me va a cambiar él, porque desde pequeñito él me conoce, no me va a considerar sucio cuando me cambie la ropa. Y yo le dije a mi padre, padre, si usted fallece, como usted ha dicho, vamos a hacerle todo su funeral. Y su cuerpo así lo vamos a atender. Pero, ¿en dónde se va a dirigir su espíritu? Él suspiró en lo profundo. Y luego él dijo, con una voz que temblaba, yo quiero ir al cielo, pero es muy tarde. Yo debería tener realmente una obra para ir. Era tan bueno el hecho de que sea pastor yo. Además, al cielo vamos con la obra de Jesucristo. Y yo era pastor que podía explicar tan bien eso y estaba agradecido por ser pastor. Mi padre estaba acostado y durante 2 horas le conté cómo Jesucristo murió crucificado y cómo había sido perdonado nuestro pecado, y durante 2 horas le prediqué el Evangelio. Mi padre obtuvo el perdón del pecado aquel día y nosotros enviamos a nuestro padre a la tierra natal en Songshan. Fuimos junto con nuestro padre subiéndole a una ambulancia. Es el lugar donde mi padre nació y también vivió toda su vida en esa región. Mi padre se levanta y me vuelve a llamar a mí. Y mi hija se llamaba Eunshuk. Eunshuk no le decía Eunshuk, sino que decía Wonshuk. Wonshuk. Padre de Wonshuk, decía mi padre. Sí, padre. Ayer, mediante la ambulancia, así se llama, ¿verdad? Y yo vine mediante la ambulancia, pero vine tan cómodo. Y delante de Dios siento mucho agradecimiento. A ver, canten. Nunca imaginé que de la boca de mi padre salga una palabra como esa. Después de recibir la salvación, mi padre vivió 3 días. Cambió demasiado. Después de desayunar, él dijo que llamara a todos sus amigos. Yo creo en Dios, a que mi hijo el menor cree, y ahora me dirijo al paraíso. Yo me voy antes que ustedes. Voy a reservar un buen lugar para ustedes. Ustedes también creyendo en Jesús, a quien el Padre de Unsu cree, vamos todos juntos al paraíso. Yo estoy tan feliz, estuve feliz porque tuve amigos como ustedes. En el cielo también vamos a convivir felices. Yo ese día y al día siguiente, cuando mi padre había fallecido, todo el día habían venido visitas y yo estaba muy ocupado porque había venido mucha visita todo el día. Y a las 12 de la noche por ahí, todos se marcharon y solamente quedamos la familia. Y mi padre que había fallecido
Ahora, nosotros estábamos junto con nuestro padre y había abierto la puerta a la habitación y salí. Y en el patio miraba y había estrellas que iban brillando y brillando, brillando. Estaba muy agradecido ante Dios porque había salvado a mi padre. Realmente desde un comienzo mi hermano era el que servía y vivía con mi padre, pero mi cuñada y mi padre como que, había como una lucha, algo así pequeñito. Mi hermano tenía que vivir 6 meses yendo a Japón. Y en ese momento mi hermano me dijo a mí, tú, mientras que yo estoy en Japón, ¿puedes recibir a nuestro padre y vivir con él? Y yo le dije que sí. Mi casa era humilde, pequeño, pero yo quiero vivir con mi padre, le dije a mi hermano. Si mi padre no hubiese estado conmigo en aquel periodo, no iba a poder recibir el perdón del pecado. Y además mi padre se marchó y mi padre cuando vino le llevaba al hospital, también le hacía transfusión sanguínea, preparaba el neutralizador de acidez también. Estaba 5 meses con mi padre. Pero por último, estaba tan agradecido ante Dios. Dios había salvado el alma de mi padre. Si no hubiese estado en mi casa, mi padre, esto era imposible. Yo había orado para que mi padre reciba la salvación y por oír aquella oración había hecho que mi padre venga a mi casa y reciba la salvación. Otras personas estaban tristes porque mi padre había muerto, pero yo no estaba triste. ¡Wow! ¡Recibió la salvación! Fui al patio de atrás y yo me arrodillé en ese piso. No tenía nada abajo y miraba una de las estrellas. Señor, muchísimas gracias. Usted ha salvado a mi padre. Toda mi vida viviré únicamente por el Señor. Todo lo que me pertenece ahora, Señor, ahora esa obra que permitió en mí salvó a la familia. Estaba tan agradecido. Era una gracia inmensa. Los pastores nos hemos reunido en esta mañana acerca de la organización de hoy y vamos platicando. Realmente, el mensaje que vamos anunciando a nivel del mundo, ¿esto es posible? ¿Esto realmente se está transmitiendo en 94 países? ¿Es cierto? Realmente, 800 millones de habitantes, ¿realmente están oyendo esta transmisión? ¿Realmente todos estos canales están transmitiendo mi servicio? Yo no podía llegar a creer, pero cuando yo dormía y me despertaba al día siguiente, en mi iPad subía todos los comentarios. Los pastores de aquellos países, los pastores de la misión, iban ellos preparando todos los comentarios de la gente que vivía en su país y todo lo traducía así, me enviaba. Yo le dije a mi esposa, querida, lea a ver esto. Un pastor obtuvo el perdón del pecado y mira, él puso el testimonio. Un pastor, su esposa, había escrito también. Y realmente sentía una gran conmoción. Estaba tan agradecido, yo y mi esposa. Realmente la campaña era hasta anoche. Pero los pastores de nuestro sector, pastor, vamos a alargar 2 días más. Ellos dijeron. Yo tenía realmente tristeza porque solamente 2 días. Yo quería alargar 2 años.
20 años. ¿Cómo que 2 días vamos a extender? Estaba muy agradecido. Cuando yo vivía con mi propio corazón, cuando yo hablaba, salía lo malo de la boca, salía el engaño de mi boca y todo lo que salía de mí, lo malo, con lo engañoso, con lo inmundo, vivía la vida. Y la Biblia en Hebreos 10:16 dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora dentro de mi corazón, la ley de Dios está puesto y en mi corazón, el corazón de Jesucristo está dentro de mí. Por lo cual, un hombre tan sucio como yo, mediante el corazón de Jesucristo, ahora yo puedo vivir. Yo anteriormente, en Inglaterra había un carro llamado Land Rover. En aquel entonces, nuestro misionero tenía ese carro y nosotros juntos usábamos aquel carro. En una ocasión se había roto la propela y no podíamos conseguir el repuesto del Land Rover. En aquel momento, el Land Rover tenía su sucursal en Singapur, que era el más cercano. El carro Land Rover. Ahora no podíamos usar. Hay un carro que se llama Dachi, que se usa como la ambulancia en Estados Unidos. El carro, el tamaño de ese carro y realmente el Land Rover era parecido. Usamos la propela de aquel carro y fuimos luego a una herrería para achicar un poquito el tamaño y usar ese repuesto. Ese momento es 1900. En el año 1969, 1970, en Singapur, si le enviábamos el dinero, ellos enviaban ahora por el avión, pero dice que eso tarda un mes. Hoy en día salimos a la mañana y podemos traer a la tarde, a la noche. No teníamos. Entonces, nosotros hemos usado esa propela del Dutch que no se juntaba, no concordaba. Y cuando paramos el carro, ese propela trabajaba bastante. En adelante ahora, uno tenía que realmente tener cautela cuando iba hacia adelante o cuando marchaba atrás, conforme a la promesa. Ahora había venido el repuesto de Singapur. Y nosotros eso lo habíamos enviado al taller. Realmente este repuesto de Land Rover era muy confiable. Señores, nosotros, este cuerpo es un cuerpo hecho por Dios, pero largo tiempo mediante Adán. Desde Adán hemos vivido ahora con el corazón que Satanás nos ha dado. Después de que nos hemos encontrado con el Señor Jesús, desechando mi propio pensamiento que Satanás nos da. Y si aceptamos la palabra que Dios nos da, una paz que no se puede expresar por la palabra, un gozo, una felicidad me había llegado. Nosotros, acerca de Pedro, hemos leído hoy. Ya pasó todo el tiempo. Simón Pedro iba al templo de la Hermosa y se encuentra con el cojo. ¿Cuál es la última escena que aparece en el libro de San Juan? Jesucristo
en el mar de Galilea, vemos cómo comiendo va hablando con Pedro Jesús. Simón Pedro, más que cualquier otra persona, amaba al Señor Jesús. Esa noche, en la última cena, dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí, me van a desechar. Pero Simón Pedro dice a Jesús: puede que yo muera, pero no le voy a negar a usted, Señor. Tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y luego ellos, esa noche, fueron al Getsemaní para orar. Judá Iscariote ahora quería atrapar al Señor Jesús mediante los soldados. Y Simón Pedro también se había caído. Y luego él había ido. Otras personas, todos se habían escapado. El discípulo de Jesucristo, Juan, tenía una relación, ahora se conocía con el sumo sacerdote y le había seguido al Señor Jesús y fue hasta la casa Caifás, el sumo sacerdote. Pero Simón Pedro no podía entrar en la casa. Juan le dice a la mujer que cuida en la puerta y le habla y Simón Pedro podía entrar. La portera estaba cuidando, pero luego le ve a Pedro: tú eras el discípulo del Señor Jesús. Pedro también, sin darse cuenta, dice: ¡no! Y bajó la cabeza y se fue. Allí había recogido madera y luego estaba calentando. Y eso se reflejó en el rostro de Pedro: tú eres discípulo del Señor Jesús. Y Pedro, en la segunda vez, negó al Señor Jesús otra vez. En las 2 ocasiones cuando negó, el gallo cantó. ¿Cómo canta el gallo? A ver, canta. ¡Kokyu! Este es el gallo coreano. El gallo coreano canta ¡Kokyu! En Costa Marfil, ¿cómo canta el gallo? ¡Cucucu! En Estados Unidos, ¿cómo canta el gallo? Ah, ¡Cacacarocotú! ¡Cacacarocotú! Así cantó el gallo. Antes que cante el gallo, ahora Pedro sacó la palabra de que 3 veces le iba a negar al Señor Jesús y lloró con amargura afuera por haber negado al Señor Jesús en 3 ocasiones. Siempre tenía el corazón oscuro, Pedro. Y tenía tanta condenación en su corazón, por lo cual Pedro estaba reunido con los discípulos. Y en 3 días Jesucristo resucitó y fue hasta el sepulcro y todos habían confirmado que Jesucristo había resucitado. Los discípulos estaban en la habitación. Jesucristo había llegado. Pedro ya no tenía fuerza. Jesús, le amo. Así debería actuar. Pero en el corazón de Pedro, lo que le llenó a él: 3 veces negué al Señor Jesús. Yo realmente debo decir una palabra al Señor Jesús. Ay, perdónenme, Señor Jesús, perdónenme. Eso, bueno, no era una palabra tan linda. No podía decir fácilmente eso. Y él estaba titubeando, titubeando. Jesucristo se marcha. Pedro había tenido un remordimiento para que realmente hasta el punto de no poder expresarlo. ¿Cómo yo voy a ser capaz de decir que soy discípulo del Señor Jesús? ¿Cómo yo voy a ser apóstol? Yo 3 veces negué al Señor Jesús. No, yo no. Y se puso a pensar y sentía tanto tormento.
yo ni muerto. Ahora traté de no negar al Señor, pero no debo negar. Pero un hombre como yo, ¿cómo se cree discípulo? Yo no. Ahora Jesucristo resucitó, los discípulos se reunieron, debían de atestiguar que Jesucristo resucitó. Debería juntar a la gente y atestiguar que Jesucristo ha resucitado. Pero Pedro no podía hacer eso. Él se puso a pensar, mejor me voy a pescar. Yo no soy discípulo de Jesús. Yo soy pescador. Prefiero ir a pescar. Durante 3 años. ¿Para qué? Ay, de manera vana. Yo viví. Yo no soy apóstol, soy pescador. Yo soy pescador, no soy apóstol. Y fue a pescar. Y los discípulos dijeron, ¿qué te pasa, Pedro? Jesucristo resucitó, tenemos que ir a anunciar. Así deberían actuar los discípulos en ese momento. Sí, todos tenían el mismo nivel. Sí, yo también me voy. Y no pescaron ni siquiera uno toda la madrugada. Y vino Jesucristo. ¿Han atrapado peces? No. A ver, tiren al lado derecho de la barca. Y cuando tiró, había atrapado tantos peces. Pedro dice, Él es el Señor Jesús. Y nadando, Él vino corriendo. Jesucristo había preparado fuego allí. Y había puesto también pescados. Y había puesto pan. Y había preparado la comida. Pedro y Jesús estaban comiendo juntos. Terminaron de comer y Jesús pregunta, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todas estas personas a mí? ¿Será que yo lo amo? ¿Será que yo amo al Señor Jesús? Pedro dentro, lo que él no podía negar era que él estaba amando al Señor Jesús. Ya que había negado al Señor Jesús en 3 ocasiones, sentía mucho dolor. Yo no me merezco ser discípulo del Señor Jesús, no soy discípulo. Pero Jesús no dijo ni siquiera ni una palabra. Hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todas estas personas a mí? Cuando oímos aquella palabra, claramente, Pedro es una realidad de que ama al Señor Jesús. Yo realmente amo al Señor Jesús. Yo realmente amo al Señor Jesús. Pedro, una de las cosas que él no podía negar, que era el Señor Jesús, aunque Pedro lo negó 3 veces. Ese no era el corazón verdadero suyo. Sin darse cuenta también él habló así. En el corazón de Pedro tenía el corazón de amar al Señor Jesús. Pero Pedro no veía el corazón de amar a Jesús, sino que solamente veía ese corazón de haber negado al Señor Jesús. ¿Cómo que yo voy a ser discípulo? No tengo realmente ni derecho para ser apóstol. Por favor, regresa, vete a pescar. Señores, Satanás hoy en día, como le habla a Pedro, a ustedes también, ¿cuánto le va hablando? ¿Tú eres salvo? ¿Obtuviste el perdón de pecado y eres así? ¿Cómo que eso es salvación? No. Satanás miles de ocasiones le habla así. El Señor Jesús, en el centro del corazón Pedro, tenía ese corazón de amar al Señor Jesús y Pedro lo que hacía era hacer brotar eso. Hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas a mí? Por más que yo me fijo, el corazón de Pedro había negado 3 veces al Señor Jesús. Pero el amar al Señor Jesús,
Realmente no podía negar ese amor que él sentía hacia el Señor Jesús. Sí, usted sabe que yo amo al Señor. A ver, apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. En 3 ocasiones, en ese momento, Pedro, él decía, yo no soy apóstol, no soy. 3 veces negó y por haber negado 3 veces, ahora él podía superar todo eso. Esta palabra aparece en la última parte de San Juan. Juan lo ha escrito en San Juan, en la última parte. Con esta palabra termina. Pedro quería volver a ser pescador. No, yo no soy hombre. Tengo que ir a pescar. Yendo en el corazón de Pedro continuamente iba surgiendo el corazón de amar al Señor Jesús. Apacienta mis corderos. El Señor Jesús. Yo 3 veces negué, pero el Señor Jesús me encarga a sus corderos. Sí, Señor Jesús. Muchísimas gracias. Yo he sido engañado por Satanás. Yo he negado a nuestro Señor. Ese no es el corazón verdadero. Sin darme cuenta sucedió aquello. Ahora yo sentía tormento en mi corazón, pero sobre la cruz ese pecado también fue lavado y yo confío. Ahora yo soy apóstol. De tal manera había cambiado el corazón. Hoy en día, mucha gente, a pesar de que obtiene el perdón del pecado, es engañar por Satanás. Dice, yo no puedo. Conmigo no se puede. Y se escapan. Sí, los evangelistas, conmigo no se puede, dice. Jesucristo realmente va en busca de aquellas personas. Y Pedro recibió la plenitud del Espíritu Santo y 3,000 personas recibieron la salvación. Y curándose el cojo, en ese momento había empezado a trabajar como un siervo todopoderoso. Había visto a ese cojo que estaba delante y iba pidiendo limosna. No era Pedro de antes. Dentro mío está el Señor Jesús. Yo no puedo curar a ese enfermo, sin embargo, Jesucristo está junto conmigo. Y mírame, levanta el corazón de curar al enfermo. Este corazón no es mi corazón, es el corazón del Señor Jesús. A ver, míranos. Le miró. Oro y plata no tengo, lo que tengo te doy en nombre de Nazaret. En nombre del Señor Jesús Nazaret, camina. Y caminó. En ese momento el corazón de Pedro tenía un mismo corazón con el Señor Jesús. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Durante miles de años, junto con Satanás, hemos vivido en medio de un pensamiento pecaminoso, pero realmente por la sangre del Señor Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado, Jesucristo a nosotros, el corazón del Señor, el pensamiento del Señor nos lo ha puesto a nosotros. Ahora, nosotros, con nuestro corazón, ahora no vivimos, sino con el corazón del Señor, con el pensamiento del Señor. Espero que ustedes vivan. A menudo yo me veo a mí mismo y dentro mío, el corazón que pertenece a la carne suele levantarse en mí. No, yo me he muerto ya con Cristo. Ya yo he sido crucificado en la cruz con Cristo. Ahora, dentro mío, Cristo vive.
Continuamente Jesucristo levanta un nuevo corazón en mí. Realice la evangelización. Ahora ve a formar a los pastores. Enséñale la vida de creencia. Enséñale cómo se recibe realmente. Y así el Señor me iba guiando dentro de mí. Y durante los 50 años, cuando yo iba marchando, Dios dentro mío, estando vivo, iba trabajando y era maravilloso. Claramente mis labios eran lo que hablaban, era mi mano, mi boca lo que va trabajando. Sin embargo, dentro mío está el Señor y su corazón me va introduciendo a mí. Con ese corazón, cuando yo miro la Biblia, es distinto cuando lo veo conforme al pensamiento. Y cuando voy caminando en un camino, cuando voy anunciando el Evangelio, cuando vamos orando delante del Señor, y cuando lo hago con el corazón del Señor Jesús, lo que no es mi corazón. De manera maravillosa Jesucristo va trabajando. El hermano Kim Gi-sung. En este mundo, ahora, no había un hombre peor. Él tenía un crimen de alto cargo. Ahora, él no es un criminal. Es el ángel de Dios. Va a muchísimos países y está cambiando todas las cárceles de todos los países. Claro, es más joven que yo. Sin embargo, no se imaginan cuán siervo precioso es. En nuestra iglesia hay siervos que se parecen al Señor Jesús. Esa persona claramente no es Él, es el Señor Jesús. Ahora muchos siervos se han convertido en el Señor Jesús. Ha muerto su pensamiento. Uno de ellos es el pastor Ki-sung Kim. Realmente no puedo llegar a creerlo. El hermano Kim Gi-sung, cuando se casó, vino su hermana después de ser pastor. Y cuando dije que ahora, viene el pastor Oxpar, vamos a saludarlo, vamos a aplaudir, dijo ella. Y yo recibí el aplauso que el Señor Jesús debía recibir. Y el Señor nos cambió a nosotros. Dios no cambiando los ojos de ustedes, no cambiando la nariz de ustedes, no cambiando el oído de ustedes. El corazón de ustedes lo cambió al corazón de Jesús. Ahora no vivan conforme a su pensamiento, por favor. Conforme a la palabra del Señor. Con el corazón del Señor Jesús vivan. Realmente Pedro negó 3 veces al Señor. Y realizando la obra del Evangelio, él se escapó y quería realizar la obra de pescar. Fue hasta el mar de Galilea de Jesucristo y vino y se arrepintió. Hay muchos entre nosotros, algunos pastores que se escapan. Cuando me encuentro tenemos comunión. Qué bueno. La gente que cambia oyendo a que yo se hace un hombre poderoso, pero si viven conforme a sus pensamientos, sigue la misma dificultad. Pedro, cuando se fija con su pensamiento, no tenía derecho a ser evangelista. 3 veces nega al Señor Jesús, como que yo iba a ser evangelista. Se encontró con el Señor Jesús. Hasta hace poquito, todo ese pensamiento que él tenía desechó por completo y aceptó la palabra del Señor Jesús. Nuestro pensamiento, somos esclavos del diablo y solamente eso es lo que nos entra. Pero el Espíritu Santo de Jesucristo nos lo derramó a nosotros mediante el Señor Jesucristo. Si uno vive, todos nosotros seremos Jesucristo pequeño.
Y como lo ha hecho el Señor Jesús, podemos curar al enfermo, podemos echar al demonio, podemos predicar el Evangelio y la gente podemos guiarlos para que obtengan el perdón del pecado. Por lo cual glorificamos a Dios. Vamos a orar. Dios Padre Santo, nosotros éramos tan sucios, tan viles. Realmente no es que es sucio realmente la mano, sino que el corazón era lo sucio. Hemos vivido con tanta maldad. Señor, le agradecemos porque nos ha cambiado al corazón del Señor Jesús. Nos hemos enojado ante el pensamiento del hombre hasta realmente por el pensamiento del hombre y hemos vivido muy felices con el corazón del Señor Jesús y confiamos de que Jesucristo vive en medio de nosotros. Todos nosotros que oímos esta palabra, desechando su pensamiento, queremos que viva conforme a la palabra del Señor. Le agradecemos por este momento. Nosotros glorificamos a Dios, todos los que van oyendo la palabra, que la gracia del Señor sobreabunde en ellos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.